Hola hermanos, Dios les bendiga. Espero en el Señor que cada uno de ustedes estén bien. Y bueno, quiero comentar algo. Fíjese que hace algunos días en una de las reuniones de oración que tenemos como iglesia, una de las hermanas daba testimonio de lo que Dios está haciendo en su vida, cómo el Espíritu Santo se está manifestando en ella, los cambios que está teniendo, y sobre todo que ella pues pensó en obedecer al Señor a través del bautismo. Esto llenó de alegría mi vida, de verdad, me gozo en el Señor el saber estas cosas. También en estos días pasados Dios me dio la oportunidad de platicar con otro hermano de la iglesia y me comentaba su testimonio, cómo el Señor lo usó para testificar a otros del Evangelio de Cristo. Por cierto, él comentaba acerca de la persona con la que estuvo predicando el Evangelio, que tuvo una lucha espiritual muy fuerte. Él se puso a orar en su mente, mientras testificaba también oraba en su mente, pero después de esta lucha espiritual, esta persona pudo entregar su vida a Jesucristo. Y bueno, todo esto me llena de gozo el ver cómo Dios usa a sus hijos en la predicación del Evangelio. Y es que déjame decirte que en esta sociedad que cada día vemos que está más enferma, más decaída, solamente nuestro Señor Jesucristo puede traer transformación a la vida de las personas. Sabemos que en nuestra sociedad cada día está en más decadencia, más inseguridad, más violencia, en fin, más de muchas cosas que no son buenas. Pero yo creo firmemente que solamente la presencia de Cristo en la vida de las personas puede traer una transformación en su vida. Y precisamente el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Colosas, ahí en el capítulo número 1, enseña estas cosas. Fíjate, en primer lugar nos habla el apóstol Pablo que sin Cristo los hermanos de Colosas estaban alejados de Dios. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 21 en la versión Reina Valera 60, dice de esta manera: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Fíjate, Colosenses 1:21, el mismo versículo, pero en la Biblia de las Américas dice de esta manera: y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras. ¿Verdad? Fíjate, él dice, la Biblia de las Américas menciona que cada uno de nosotros estábamos alejados de nuestro Dios. Ahora bien, esta palabra alejados de Dios, que traduce la Biblia de las Américas, denota que nosotros éramos extraños y enemigos en nuestra mente. ¿Quiénes? Bueno, la respuesta es todas las personas, no solamente los hermanos de Colosas, sino todas las personas estamos alejados de Dios. ¿Por qué? Porque todos hemos nacido en pecado y todos cometemos pecados. Recuerda que una de las definiciones que da la Biblia acerca del pecado es transgresión a la ley de Dios. Cuando tú y yo transgredimos la ley de Dios, cometemos pecado. Para esto te voy a citar un ejemplo. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 15, dice: todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino permanece en la vida eterna. Mira, uno de los mandatos de Dios es no matarás. Y dice el apóstol Juan que todo aquel que odia a su hermano se convierte en un asesino. Esto es terrible. Ve cómo el alejamiento de Dios trae ciertas consecuencias muy malas y muy tristes para la vida de cada uno de nosotros. Así que con solo odiar a un hermano se convierte en asesina la persona que lo hace. Todas las personas que no se han arrepentido de sus pecados genuinamente y no han puesto su fe en Jesús como su único y suficiente Salvador, están alejadas de Dios. Son extraños y enemigos en su mente. Ahora bien, los colosenses no solamente estaban alejados de Dios, según la Escritura, sino que también tenían un ánimo hostil, ¿verdad? Tenían un ánimo hostil. ¿Contra quién tenían ese ánimo hostil? Bueno, contra Dios y su palabra. La humanidad caída tiene un ánimo rebelde, tiene un ánimo antagónico, violento y sobre todo de independencia de Dios. Aunque de sus labios salgan palabras como primero Dios, Dios mediante, si Dios quiere, la realidad es que ellos no se sujetan a Dios ni a su palabra. Y no solamente porque no quieran, considero yo, porque no pueden.
Desafortunadamente, la tendencia de la humanidad caída es siempre estar complaciendo sus malos deseos. Eso es muy triste, pero es una realidad. Pero no solamente estos hermanos a los que escribe Pablo a los colosenses, no solamente estaban alejados de Dios, sino que tenían un ánimo hostil y también se ocupaban, dice el pasaje, que se ocupaban de hacer malas obras. El hombre caído, déjame decirte que está alejado de Dios, tiene un ánimo hostil y se ocupan a hacer malas obras. Por eso, una mente y un corazón malo se reflejan en actos de maldad hacia Dios y hacia los demás seres humanos. Si lo que se piensa y se siente es malo, eso conduce a realizar malas obras. Dice el apóstol Pablo a los colosenses, eso eran ustedes, extraños y enemigos de Dios en su mente, pero ahora Cristo los ha reconciliado. Colosenses capítulo 1, versículo 22, dice de esta manera, sin embargo, ahora Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él, dice la Biblia de las Américas. Así que Cristo los reconcilió. Los colosenses habían estado alejados de Dios. Sin embargo, ahora Él, o sea, Cristo, ya los había reconciliado. Fíjate que Cristo los reconcilió, dice la Escritura. No ellos se reconciliaron con Él. Dios tomó la iniciativa. Él está interesado en que todas las personas se reconcilien con Él. Él busca a las personas, persigue a las personas para que éstas puedan reconciliarse con el Señor por medio de las acciones de Cristo. Él buscó a los colosenses y a cada uno de nosotros que estábamos alejados, que éramos hostiles, que éramos hacedores de malas obras. Es solamente el puro acto de Dios, porque la humanidad caída no puede regresar a su Creador. La Escritura nos enseña esto. Fíjate que el profeta Isaías dice ahí en el capítulo 53, versículo 6, que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y Pablo también lo dice en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué amor tan grande tiene Dios para una humanidad caída, rebelde, mala y alejada de Él, que ha perseguido a lo largo del tiempo para reconciliarla con Él? Como dice el apóstol Pablo allá a los Gálatas capítulo 4, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Esto lo hizo para que ninguna persona esté alejado de Él. Tú que estás viendo este video, posiblemente no te has reconciliado con Dios, pero Él te ha estado siguiendo para que lo hagas, para que no estés alejado de Él, enemistado con Él y seguir viviendo en esos actos de maldad. ¿Cómo fue que Jesucristo reconcilió al hombre para con Dios? Dice el versículo 22, parte B, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, dice la Biblia de las Américas. Con esta declaración, Pablo está rechazando la herejía o el error que se estaba introduciendo en la iglesia de Colosas, donde algunos rechazaban la deidad o divinidad de Jesús, o incluso rechazaban que Jesús es Dios y también rechazaban que Él era humano. Ellos consideraban que Dios no podía hacerse carne o hacerse humano. Pero el versículo 19 de este capítulo 1 dice el apóstol Pablo que por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud de la deidad. Dios no muere, pero el cuerpo de carne que Jesús tuvo aquí en la tierra murió, pero no se quedó en la tumba. La Biblia nos enseña que Él resucitó al tercer día. Así que Jesús es plenamente Dios y plenamente humano. Ahora, la muerte que sufrió Jesús fue una muerte horrenda para expiar los pecados de todo el mundo. Jesús murió y fue sepultado, pero resucitó. ¿Con qué finalidad? Lo dice el pasaje, versículo 22, parte C, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él, dice la Biblia de las Américas.
Este es el propósito de Cristo para la humanidad caída. Que todos los que se arrepientan y pongan su fe en Él los presente delante de su Padre, santos, sin mancha e irreprensibles. Estos adjetivos describen la pureza de los creyentes en Cristo. Bien, esto es lo que ya somos en Cristo Jesús, delante de su Padre en tiempo presente. Pero tenemos que recordar que la palabra santo es apartado del mal para el servicio de Dios. Entonces, Dios nos apartó del mal para vivir como lo que ya somos, santos. Y esto nos da a entender que nuestra santificación no solamente tiene que ver con el acto de ser santificado o apartado, sino que también es algo progresivo. Cada día tenemos que apartarnos del mal y ser más semejantes a Jesús hasta que Cristo venga y termine su buena obra en nosotros cuando lo veamos cara a cara. Así que nuestro deber es permanecer en la fe de Cristo. Colosenses 1:23 dice: si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, dice la Biblia de las Américas. Pablo esperaba la permanencia en la fe de los hermanos de Colosas, como una evidencia de una verdadera conversión a Cristo Jesús. Su fe radicaba en seguir confiando en Cristo, como también mostrar su fidelidad a Él, así como mantenerse fieles a la doctrina que se les había enseñado. Ellos estaban bien cimentados en el Señor nuestro Dios, pero ellos debían de ser constantes en ese fundamento donde habían sido plantados sin moverse, a pesar de las cosas que podían ocasionar su movimiento. Esto es como un movimiento sísmico. La iglesia de Colosas estaba enfrentando la herejía de esos falsos maestros que trataban de moverlos acerca de la deidad de Cristo y de su humanidad. Creo que estos peligros siempre están presentes. Actualmente la iglesia tiene que estar firme con respecto a las ideologías y filosofías que tratan de movernos de nuestro cimiento, de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Mira, déjame decirte que Puebla es un lugar sísmico y los ingenieros tienen que hacer los cimientos de una casa o de un edificio con la capacidad o la resistencia para soportar los sismos que se puedan presentar en esta zona. Así que Pablo utiliza esta metáfora de la construcción, especialmente hablando de los cimientos, para que los hermanos de Colosas fueran constantes en mantenerse cimentados en la fe de la esperanza del Evangelio. El Evangelio es una buena noticia de esperanza en la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que ha sido proclamada, dice el texto, a toda la creación del mundo. En realidad, Pablo utiliza una hipérbole para referirse que esta buena noticia había sido proclamada en todo el imperio romano. Me llama la atención este pasaje. Dos cosas para mí son muy importantes en este versículo número 23. La primera es que no solo debemos mantenernos firmes y constantes en la fe de la esperanza del Evangelio, a pesar de las nuevas ideologías y de nuevas filosofías que están atentando contra nuestra fe. Debemos mantenernos firmes, sino que también nosotros debemos proclamar estas buenas noticias a las personas que nos rodean. El apóstol Pablo utiliza esta frase, dice que este evangelio había sido proclamado a toda la creación bajo del cielo, refiriéndose, dije hace un momento, acerca de todo el imperio romano. Así que definitivamente que hubo hermanos dispuestos a llevar el evangelio a diferentes partes del mundo, así como lo fue Epafras. Epafras fue el que llevó el evangelio a los hermanos de Colosas. Él puso en su corazón el obedecer al Señor para que más personas vinieran al conocimiento de Cristo. Déjame decirte que las formas pueden y deben cambiar, pero el mensaje es el mismo. Mira, un servidor junto con el pastor Isra colaboramos en un ministerio que se llama la Liga Bíblica Internacional. Y tiene diferentes programas este ministerio. Pero con respecto al ministerio del Proyecto Felipe, que es uno de los programas
Los hermanos de la Liga Bíblica han hecho materiales electrónicos para que nosotros continuemos evangelizando y discipulando a las personas. Es una buena herramienta. Las formas cambian, pero el mensaje es el mismo. Recuerda que solamente la presencia de Cristo Jesús en la vida de cada una de las personas puede traer transformación a ellas. Solamente Cristo es el que tiene el poder para cambiar y transformar la vida. Así como lo fue con los hermanos de Colosas. Ellos estaban alejados de Dios. Tenían un ánimo hostil para con Dios y con su palabra. Solamente se dedicaban a hacer malas obras. Pero cuando Cristo vino y los reconcilió y ellos se arrepintieron de una manera genuina y depositaron su fe en Él, su vida fue cambiada, su vida fue transformada. Solamente el poder de Cristo puede hacerlo. Por eso nosotros tenemos que invertir tiempo, tenemos que invertir incluso dinero para que más personas vengan al conocimiento de Cristo. Epafras lo hizo. Epafras estuvo dispuesto a llevar el evangelio a esta ciudad de Colosas. Y yo creo que más personas también hicieron lo mismo por lo que dice el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo termina este versículo diciendo que él había sido hecho ministro o servidor de este mensaje de Dios. Dios nos ayuda a entender que también cada uno de nosotros nos ha hecho ministros o servidores de este misterio. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cada uno de nosotros también somos ministros. No dejemos de proclamar el evangelio de Jesucristo. Confiemos en que Cristo tiene el poder para cambiar la vida de las personas. Somos ministros de Dios en el trabajo, en la escuela, en la colonia, donde quiera que nos encontremos. Recuerda, tú eres un ministro de Dios. Él te ayude a cumplir fielmente este servicio, aún en medio de esta pandemia. De verdad, necesitamos hacer nuestro este pasaje. Nosotros sin Cristo vivimos alejados, con un ánimo hostil, haciendo cosas malas. Pero Cristo vino y nos reconcilió consigo mismo. Murió en esa cruz del Calvario para justificarnos, para reconciliarnos con Dios, para quitarnos esa enemistad que había entre el Padre y nosotros. Él lo hizo porque nos ama. Él te sigue buscando. Él sigue buscando. Si tú no te has reconciliado con Dios, Él te sigue buscando. Porque Él quiere que tú te reconcilies con Él. Así que si tú ya fuiste reconciliado con Dios, ya eres reconciliado con el Señor, ahora proclama este mensaje de salvación a aquellos que son enemigos de Él. No bajemos la guardia. Aún en medio de esta pandemia, sigamos predicando del Evangelio. Quizás a través del teléfono, por medio de una llamada, por medio de un enlace. Nosotros tenemos que seguir predicando del Evangelio, porque sabemos que Cristo es el único que puede cambiar y transformar la vida de las personas. Los amo en el Señor. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias. Porque nosotros antes estábamos alejados de ti. Teníamos un ánimo hostil, como dice esta palabra. Vivíamos haciendo cosas malas, malas obras. Pero gracias Dios porque enviaste a tu Hijo Jesucristo para que Él muriera ahí en la cruz del Calvario y nos perdonara de nuestros pecados y nos reconciliara contigo. Pero no solamente murió Jesucristo, sino que fue sepultado y resucitó al tercer día para darnos una esperanza de vida y de vida eterna. Gracias Jesús, porque tú siempre has buscado a la humanidad caída, porque tú quieres lo mejor para todos los hombres, porque tú quieres que las personas puedan reconciliarse contigo. Señor, gracias por buscarnos, gracias por llamarnos, gracias por elegirnos. Te doy muchas gracias. Pero si hay personas que no han sido reconciliadas y que están viendo este video, yo te suplico que tu Espíritu Santo toque sus vidas y que ellos puedan tomar esa decisión de reconciliarse contigo, que puedan arrepentirse de sus pecados y que puedan depositar su fe en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, Señor. Padre, gracias por este tiempo. Ayúdanos a permanecer firmes, constantes en ese cimiento, Señor, en el cual nosotros hemos sido enseñados. Gracias, Dios. Pero también ayúdanos a proclamar este mensaje
de buenas noticias a todas las personas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.